Hola, hola, amigos, ¿cómo estamos? Hola, Turi, hola, Miguel, ¿qué tal? Bueno, ahí ya se van a ir sumando un poquito más otros colegas. La idea es que podamos arrancar puntuales. Dimos 5 minutitos para que la gente se conecte. Igual, este entrenamiento está pensado para grabarlo, ¿no? Para que sea un material que quede para todos los que necesiten saber de él, ¿ok? Así que, bueno, vamos a arrancar, eso está grabándose. Y hoy día tenemos este entrenamiento que tiene que ver con procesos, ¿no? Y el título que le he puesto a este entrenamiento es procesos que liberan, porque el sistema que está basado en procesos es lo que hace que una clínica, pues, no dependa de ti, te permita escalar, no sea vamos a decir, un trabajo pues exhaustivo, que complique mucho pues, el desarrollo de que tú puedas hacer medicina, de que tú puedas hacer lo que te gusta, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a hablar hoy día son sobre los procesos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Es que el dueño de una clínica veterinaria, bueno, igual también tenemos a una persona aquí que tiene una clínica odontológica, pero se relacionan bastante bien, ¿ok? El dueño de una clínica veterinaria entienda por qué necesita procesos, ¿ok? Vamos a ver cómo es que se crean estos procesos, cómo los puedes implementar y adaptar a tu negocio y cómo esto te van a permitir ganar tiempo, te van a permitir facturar más, tener un negocio que funcione sin depender pues de ti, ¿no? Que te libere de tiempo. Esa es la idea que nosotros podamos o tenemos que tener dentro de este objetivo, ¿sí? Entonces, lo primero es el problema de fondo. Y acá es importante entender lo siguiente. Si tú eres veterinario o veterinario y tienes tu propia clínica, lo más probable es que estés viviendo esto. Uno, atiendes todo el día, ¿no? Todo el día estás de sol a sol, como dice la canción. Estás dentro de tu veterinaria, estás dentro de tu negocio, estás atendiendo todos los días, tú eres el que abres, eres el que cierras. Y a veces suele pasar, y esto lo he conversado con muchos colegas, que uno cuando abre una veterinaria es porque trabajaba en otra veterinaria, estaba empleado dentro de una veterinaria y tenía el sueño de yo lo voy a hacer mejor, yo lo puedo hacer así o así. Entonces, con ese afán abren una veterinaria propia, compran un traspaso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Terminan trabajando más. ¿Por qué? Porque tú eres tu propio jefe y tú quieres crecer y quieres tener tienes esa ambición saludable de hacer crecer más tu negocio, pero eso termina pues de una u otra manera esclavizándote, ¿no? Porque al final yo creo que una frase muy importante que tenemos que tener en los negocios en general es que uno no vive para trabajar, uno trabaja para vivir. Entonces es importante saber el orden de estas palabras, ¿no? Porque uno no vive para todo el día estar trabajando, sino que uno tiene que vivir bueno, o trabajar, porque con esos ingresos necesitamos ingresos para poder vivir el estilo de vida o darnos el estilo de vida que queremos, ¿no? Así que uno de estos problemas es que atiendes todo el día, otro es que eres el que resuelve los problemas, y eso es súper importante, porque yo he visto muchos dueños de clínicas que no quieren crecer indirectamente, porque saben que si que crecen, va a haber más casuística y si hay más casuística pueden haber más problemas. Y si él no está para resolver esos problemas, al final, como se dice aquí en Perú, el que paga pato o el que paga las consecuencias o tiene que resolver todo eso es uno como dueño. Porque el veterinario o al médico que contrataste no hizo bien su trabajo y la mascota o el paciente se murió o hubo una complicación. Entonces, ¿quién resuelve la situación? ¿Quién tiene que dar la cara? ¿Quién tiene que asumir las consecuencias? Pues el dueño. Entonces, muchas veces ese factor hace que tú no quieras crecer, que tú no quieras delegar, porque sientes que algo puede salir mal y tú vas a ser el que vas a tener que dar la cara. Otra cosa es que tú revisas cada boleta, ¿no? Y cuando hablamos de revisar cada boleta, estamos hablando de, por decirlo de una manera metafórica, es que tú ves el detalle de cada cosa. Y eso obviamente es tiempo. De ahí también puede ser que tú eres el que capacitas a cada persona nueva y se te va una persona y dices, oye, se me fue, yo lo formé, se fue a hacer otro negocio y yo me quedé ya sin nadie, ¿ok? Cuando tú tienes procesos, esto ayuda muchísimo a que, pues obviamente, esta etapa de inducción sea mucho más rápida y no sientas esa pérdida tan fuerte cuando alguien que tú entrenaste desde mucho tiempo se va a hacer su negocio, ¿ok? Y creo que esto es muy importante, muy, muy importante, que es que si es que tú no estás en tu negocio se detiene. Es decir, tus clientes no están siendo atendidos, es decir, ¿cómo se llama? No estás viendo si está entrando dinero o no está entrando dinero, tu veterinaria está cerrada, tu clínica está cerrada porque tú no estás. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si te quieres ir de viaje, tu veterinaria, tu negocio no va a avanzar, tu negocio no va a estar funcionando. Si es que te enfermas, tu negocio no va a avanzar, no va a producir. Entonces, es muy importante que si a ti te está sucediendo algo parecido a esto, ¿ok? Entiendas que uno de los caminos y el principal camino para resolverlos son los procesos y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo sé que amas lo que haces, ¿no?
pero tampoco está bien que estés agotado, que no tengas vida, como se dice, ¿no? Entonces, ser buen veterinario no es lo mismo que tener una clínica rentable, ordenada y que funcione sin ti. Es muy diferente y la verdad es de que en la universidad no nos enseñan eso. Yo soy médico veterinario, ¿no? Y he llevado esa formación y pues los cursos o la introducción a estas materias financieras, administrativas, de negocios, de liderazgo, pues no nos los enseñan. Nadie nos habla de procesos, nada, o sea, nos forman como médicos, pero si quiero salir a hacer un negocio, pues o quiero empezar a liderar un equipo de trabajo, pues muchas veces no nos enseñan, ¿no? No está el foco puesto en eso, está el foco puesto en que seamos buenos médicos. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos entender que pues no es nuestra culpa, no es nuestra, no hicimos algo mal, solo que nuestra formación no nos dio las herramientas para que hoy llevemos un negocio de una manera sistematizada. Y para eso estás aquí, ¿no? Para eso estás aquí o estás viendo este video, porque te vas a ir agregando valor con herramientas o con conocimientos nuevos que están enfocados más en negocios y no tanto en la veterinaria como medicina o en la odontología o en alguna otra rama médica, sino en la parte de negocio, en la parte estructural. Y eso es lo que vamos a seguir viendo aquí. Entonces, como no tienes procesos, si eres desordenado, no porque no quieras, porque sino que no tienes el conocimiento, no tienes esa formación, entonces pues tu modelo es desordenado y a veces es improvisado. Y como es improvisado, cuando me refiero a improvisado, no me refiero a que no seas profesional, y eso es bien importante recalcarlo. Cuando es improvisado significa que tú actúas en base a lo que venga, a según tu criterio. Entonces, como solo reaccionas, pues trabaja más de la cuenta, tus colaboradores no hacen las cosas como tú quieres que las hagan, ¿no? Porque tú dices, mira, así deberías hacer esto, así, 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 este paso, pero ellos lo hacen a su manera y tú no sabes cómo hacer que ellos trabajen de una manera adecuada. Los clientes se quejan, ¿por qué? Porque como es un proceso improvisado, recuerda esto, y esto es importantísimo, porque yo conozco a muchos, conozco acá a todos los que están conectados, y muchas veces el que tiene más conocimiento peca de el ego nos engaña diciendo que somos o hacemos las cosas mejor que todos, ¿ok? Entonces, si yo hago algo y a mí me sale bien hacer una actividad de mi forma, de la forma en la que yo la sé hacer, necesariamente mi equipo no lo va a hacer de la misma manera, porque no tiene la misma experiencia, porque no tiene los años que yo tengo, porque no se formó como yo, o simplemente porque no piensa igual que yo. Y creo que ese es un factor muy, muy simple, ¿no? De entender. La gente no piensa igual que nosotros, no es igual que nosotros, y probablemente no sus mecanismos para resolver algunos temas no estén alineados con los que nosotros tenemos. Entonces, por eso tus colaboradores no hacen las cosas como tú quieres y como no hacen las cosas como tú quieres, a veces pueden fallar y los clientes se quejan. Y ya te dije anteriormente que cuando un cliente se queja contigo porque eres el dueño, porque eres el veterinario encargado. También, si estás improvisando, no tienes tiempo ni para ti, ni para tu familia, ni para algo que tú quieras hacer. Es importante, amigos, y nuevamente recalco esta frase, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Si te gusta trabajar, te gusta producir, está bien, pero llega un momento en la vida en la que tú tendrías que tener, si tienes un negocio propio, tendrías que tener la decisión de trabajar porque quieres y no porque tienes. Si hoy día yo decido no trabajar, pues no hay problema, mis negocios siguen avanzando. Pero si tú eres el veterinario que hace, o la persona encargada, responsable, que hace que tu clínica abra y cierre, tú no te puedes dar ese lujo. Y vas a poner prioridades económicas, prioridades de trabajo, a prioridades importantes, como tu familia, tu pareja, tu salud, ¿ok? Tu estilo de vida. Entonces es importante eso, ¿ok? Entonces, a veces, cuando quieres crecer, porque como estás desordenado y no tienes algo estructurado, no sabes cómo hacer, no sabes por dónde empezar. Entonces, todos estos temas, amigos, sirven como para aperturar conciencia, que es la parte un poco introductoria de este espacio. Y la idea es que tu clínica no debería de funcionar por tu esfuerzo. Y esta palabra o esta frase es muy importante. Tu clínica no tiene que funcionar por tu esfuerzo, sino tiene que funcionar por la estructura y por los procesos. ¿Ok? Si tú eres un veterinario, un médico muy talentoso, muy diestro en lo que haces, te felicito. Pero eso va a ser tu propia cárcel. ¿Por qué? Porque nadie más va a poder hacer las cosas como tú, a menos que ese know-how lo saques, lo pongas en un proceso y lo dupliques con alguien más. Diego, pero ¿se pueden llevar ese know-how de abrir otra veterinaria? No importa, porque tú siempre vas a estar innovando, tú siempre vas a estar haciendo cosas nuevas, tú siempre vas a estar creciendo como profesional. Y sabes, y te voy a dar una invitación, ¿ah? Te voy a poner un poquito en aprietos, pero no es para que me respondas, simplemente para que lo puedas evaluar. ¿Cuándo ha sido la última vez que has considerado
o has tomado un programa de educación, el que querías tomar, una certificación, una maestría o en algún aspecto académico, has crecido. Has dicho, oye, yo el año pasado estaba a este nivel, ahora estoy a este nivel académicamente. ¿Ok? ¿Y sabes qué es lo que limita que a veces los dueños de veterinarias no se capaciten constantemente? Dos cosas. Uno, economía, pero yo creo que sí pueden hacerlo con un esfuerzo, pero principalmente es tiempo. Como todo el día estás operando, todo el día estás en tu veterinaria, tú dices, ¿cómo me voy a ir a otro país, por ejemplo, a tomar una pasantía de un mes? ¿Cómo me voy a ir a tal lugar? ¿Cómo voy a hacer para seguir formándome? Si tengo la veterinaria o tengo el negocio que tengo que estar atendiendo. Entonces, si tú quieres ser un gran profesional y no quedarte en el olvido, sino siempre estar actualizándose, lo que tienes que hacer es que tu veterinaria no funcione por tu esfuerzo, sino por los procesos y la estructura que tú crees en ella. Para que cuando tú estés afuera, a través de una videollamada, a través de una llamada, a través de un WhatsApp, tú puedas monitorear que tu negocio esté avanzando de la misma forma como si tú estuvieras dentro de eso. Suena utópico, suena raro, suena algo que no se puede, pero créanme amigos que sí se puede. Porque si es que no se pudiera, y yo no voy a ponerme en comparaciones con otras veterinarias a nivel de la calidad ni nada de eso, pero existen cadenas de veterinarias, ¿ok? En otros países, aquí también en Perú, donde el dueño no está atendiendo y funcionan. Entonces hay que tomar un poco más de eso, ¿sí? Ahora sí, vamos a arrancar ya con la parte teórica como tal. Ya veo que hay más gente aquí conectada. Y vamos a arrancar con lo básico. ¿Qué cosa es un proceso? Y básicamente un proceso es una receta. Es un paso a paso para hacer algo. Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una llamada telefónica, ¿cuál es mi paso a paso? Primer paso, tomar el celular. Segundo paso, desbloquearlo. Tercer paso, ¿ok? Tercer paso, marcar el contacto que quiero llamar. Cuarto paso, darle llamar. Quinto paso, ponerme el teléfono en posición para hablar. Sexto paso, hablar. Séptimo paso, colgar. Listo. Eso que acabo de mencionar, que es muy básico, es un proceso. ¿Cuál es ese proceso? El proceso para hacer una llamada. ¿Sabes cuál es quizás lo obvio, pero por ser obvio a veces no lo hacemos, o muchas veces no lo hacemos, es que creemos que lo que nosotros tenemos en nuestra mente, los demás lo saben. ¿Ok? Ese es un gran, vamos a decir así, reto. Porque yo puedo creer que esto se tiene que hacer así, 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 y en mi cabeza está muy ordenado, pero la otra persona no lo sabe. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi mente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que yo acabo de mencionarles, lo tenemos que sacar, poner en un papel y enseñárselo. Por eso les mostraba un poco el ejemplo de McDonald's, ¿ok? Tú cuando vas a ir a un McDonald's, que es una franquicia de comida rápida, vas a darte cuenta que si vas al McDonald's que está en San Borja o el que está en San Isidro o el que está en otro país, te van a atender probablemente muy, muy parecido si no es igual. Te van a decir las mismas palabras, te van a tomar el pedido igual, vas a ver que toda la gente está trabajando de una manera muy similar en todas las franquicias. ¿Por qué? Porque está sistematizado. Todo lo que se hace en ese negocio tiene un manual de procesos. ¿Para qué? Para que si es que llega una persona, y es más, si se dan cuenta en los McDonald's o en todos estos negocios de comida rápida, hay mucha gente joven, ¿no? Y gente joven para los negocios significa gente un poco inexperta, ¿no? Gente que tiene que aprender muchas cosas. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos que hay un sistema, ese sistema puede aguantar gente que no tenga tanta experiencia, puede aguantar gente que tenga alta rotabilidad, porque hay mucha rotación en estos negocios, ¿ok? Hay mucha rotación en estos negocios y eso es complicado. No, porque ya está sistematizado hasta el proceso de reclutamiento, hasta el proceso de inducción, todo está sistematizado y está sistematizado con procesos. Porque la idea no es acá que todos seamos pues el que más sabe, sino es que todos sigan el mismo paso a paso. Acá no importa si tú sabes cocinar o no sabes cocinar. Aquí lo que importa es que tú sigas la receta exactamente. Recuerden, el talento es muy bueno para destacar, pero es muy malo para sistematizar. Si tú quieres sistematizar tu talento, lo puedes hacer un proceso de cómo es que tú haces las cosas para que otro lo haga de la misma manera o alcance vamos a decir, ese nivel. Pero tienes que sistematizar todo lo que haces. Un proceso es eso, es una receta, es un conjunto de pasos pues hacen que todos hagan lo mismo de la misma manera y por ende tengan el mismo resultado. ¿Ok? Eso es un proceso en el concepto muy, muy básico. ¿Sí? Y en tu clínica debería pasar lo mismo. Debería haber una forma correcta de agendar. ¿Cuál es uno de los errores que cometemos muchas veces? Traemos a alguien que ya sabe de counter y le decimos, ok, tú agendas. No le decimos cómo, le decimos hazlo. Ya, tú tienes que hacer esto, ok, tú hazlo. ¿Funciona? Sí funciona, amigos, pero funciona hasta cierto punto. ¿Por qué?
Porque esa persona va a usar su experiencia, va a usar su forma de cómo hacer las cosas, y si es que esa forma está muy alineada con la tuya, probablemente no tengas problemas. Pero si es que esa forma es distinta a la tuya, porque no habla como debería hablar, no le dice a la gente cómo debería tratarlo, entonces vas a tener fricciones y vas a pensar que esta persona no está haciendo un buen trabajo. Y no es que está haciendo un mal trabajo, lo que pasa es que lo está haciendo diferente a como tú lo harías. Entonces, ¿cómo homogenizas eso con un proceso? Otra cosa también, cuando tú no tienes un proceso, estas personas se hacen altamente, y ahí escuchen, ¿ah? Porque acá yo conozco mucha historia de muchas de ustedes, porque asesoro a varios de ustedes. Esa persona se hace altamente indispensable. Dime si tú en tu negocio no tienes a alguien que tú dices, uy, se me va esta persona, me mete en problemas, ¿no? O de repente se quiere ir y tú dices, oye, ya te puedo aumentar, te puedo... Miren, en un negocio nadie es indispensable y nadie debería ser indispensable. Lo que sucede es que esta persona sabe hacer las cosas de una manera que a ti te parecen correctas. Pero, nuevamente, lo que te dije anterior, en la lámina anterior, todo está en su cabeza, nadie lo ve. Pero si tú tuvieras un manual para que cualquier persona llegue, lo estudie y siga ese paso a paso y tenga el mismo resultado que esta persona que para ti es muy indispensable, te aseguro que no tendrías ningún problema si esa persona se va o no. Entonces, eso es importante. Tu clínica tiene que pasar que haya una forma correcta de agendar, como te dije, una forma correcta de dar una consulta, de entregar medicamentos, de hacer todo. Todos tienen que saber cómo se hace una cosa en específico. Diego, eso me parece tedioso, Diego, eso me parece complicado. Pero ¿saben qué, amigos? Esto es lo que hace la diferencia entre un emprendimiento y una empresa. Un emprendimiento es algo que está generando ingresos, que ya estás avanzando, puedes tener una infraestructura y todo, pero cuando sistematizas algo, ya la vuelves empresa, porque al volverse empresa, puedes venderla. No digo que vendas tu veterinario, ¿ok? Pero cuando tienes algo que ya funciona, o puedes venderla o la puedes franquiciar, y no digo que lo hagas, pero es un factor, es una característica que a ti ya te convierte en empresa. ¿Ok? Hablando de negocios, ¿no? No es tributariamente, no es contablemente, quizás que tengan otras formas. Pero si tú quieres saber si tu empresa es una empresa, ¿ok? Y no un emprendimiento, tienes que saber si puedes vendérselo a otra persona y tu negocio seguir produciendo lo que produce. Y para que puedas hacer eso, necesitas procesos. Por eso hay mucha gente que no lo hace y se queda en esta etapa, facturando 15, 20, 30 al mes. ¿Quieres más? Procesos, porque no te va a permitir crecer más, porque ya cuando hay más dinero, hay más clientes, hay más personal, hay más cosas y hay menos, o sea, hay más necesidad de control. Y esto es un dato para que lo anoten. Una persona puede liderar hasta 12 personas directamente. Esto es estadística, yo no me lo he inventado, ¿no? Eso lo dice la estadística del liderazgo. Si tú tienes a 12 personas con las que tienes que coordinar directamente, es tu límite. La persona 13 ya rompe tu esquema de liderazgo y empieza a ser caótico. Por eso, cuando ya tienes más de 10 personas en tu equipo, deberían haber rangos medios o mandos medios, ¿no? Tú y dos líderes, y esos líderes que manejen dos equipos de 5 o 4 personas cada uno. Entonces, tú estás coordinando solo con dos y esas personas están coordinando con 4 o 5. Si ya tienes esa cantidad de gente. Si tienes menos gente, tú tranquilamente puedes liderar el equipo, ¿sí? Entonces, de eso se trata el hacer procesos. Cuando tienes procesos, no dependes de que la persona sea buena, lo que te decía, sino que sigue el sistema. Y eso te da algo muy valioso, que es control, repetitividad. Es decir, que puedes repetir eso las veces que quieres. ¿Por qué? Porque si tienes un sistema, abres otra sede, copias y pegas. Y lo principal es que te da tranquilidad, amigos. Te va a dar tranquilidad porque vas a saber que la gente va a saber cómo resolver un problema y no te va a tener que llamar o escribir para que lo resuelvas tú. ¿Sí? ¿Cómo se hace un proceso? ¿Sí? Vamos ahí, veo que ya hay más gente ahí conectada. ¿Cómo se hace un proceso? Porque ya te dije qué cosa es un proceso, para qué sirve, por qué tendrías que hacerlo en tu veterinaria. Y ahora, ¿cómo se hace un proceso? Y es bien simple. Son 5 pasos que debería tener un proceso, ¿ok? Yo tengo una metodología que se llama E3Bet, ¿no? Que básicamente enseña a hacer procesos, enseña a establecer equipos de marketing, de ventas, operativos, pero eh, básicamente el hacer un proceso, ¿sí? Es como les enseñé hace un rato, ¿no? Quiero hacer una llamada, entonces el paso 1 para hacer una llamada es desbloquear mi celular. El paso 2 es elegir el contacto al cual voy a llamar. El paso 3 es darle clic o tap al botón de llamar. Paso 4, ponerlo en la posición correcta para escuchar y hablar. Paso 5, hablar. Paso 6, colgar. Paso 7, no sé, poner el celular en bloqueo nuevamente. En términos muy básicos, lo que tú tienes que hacer para hacer un proceso es sentarte con las personas involucradas
y hacer un paso a paso para cómo es que realizan una actividad, ¿sí? Entonces, dentro del proceso vas a cumplir 5 puntos muy importantes. Punto número 1, define el objetivo. ¿Para qué existe este proceso? Por ejemplo, ¿por qué yo he hecho un proceso de cómo llamar? Porque probablemente en mi veterinaria la gente me dice muchas veces, Diego, no sé cómo hacer una llamada, no sé cómo marcar, no sé cómo elegir el contacto. Entonces, en todo aquello que la gente no sepa cómo hacerlo, cómo lo haces tú, vas a hacer un proceso. Por ejemplo, agendar citas. Para que todos los clientes tengan un turno confirmado sin errores, tú tienes que enseñar cómo agendar las citas. Ok, primero vas a revisar la disponibilidad de los doctores, luego vas a ver cómo, no sé, vas a ver la lista de clientes que tenemos pendientes, vas a llamar, vas a acomodar así, así, así es como yo lo haría. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Listo. Define el objetivo del proceso. Segundo, escribe las actividades clave, que es lo que les acabo de decir. ¿Qué pasos debo de seguir? Paso 1, por ejemplo, recibir la llamada. Paso 2, verificar disponibilidad. Paso 3, anotar datos. Paso 4, confirmar. Mientras más minucioso sea el proceso, mejor, ¿sí? Finalmente, cuando ya tienes esas actividades, vas a tener el punto 3, que es asignar responsables. Y esto es bien importante y tiene que ver con otra parte que está muy conectada con los procesos en una empresa que se llaman los MOF, los manuales de operaciones y funciones. Todas las personas que trabajan en una empresa deberían tener un manual de operaciones y funciones, ¿no? ¿Y qué es un manual de operaciones y funciones? Muy simple. El médico, ¿qué funciones tiene? Ah, tal, 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 tal. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Tal, tal, tal. Entonces, todos tienen una ficha para saber qué cosa es lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones dentro del negocio. Porque yo he visto muchas veces, amigos, que hay un problema en los equipos que no están organizados por procesos ni con manuales de operaciones y funciones, que se sobreponen responsabilidades. Cuando me refiero a sobreponer responsabilidades es que, por ejemplo, en Counter tengo dos personas. En Counter tengo dos personas. Y la responsable de enviar las muestras al laboratorio que toma mi médico, no saben quién la hace. Y yo le pregunto a alguien, ¿quién hace esta función? Me dice, bueno, a veces lo hace ella, a veces lo hago yo. Como no hay una función delimitada y decirle tú eres la responsable, a veces lo dejan de hacer porque piensan, y es normal, no es que sea una persona descuidada o una persona que no trabaje bien, como piensa que la otra persona lo va a hacer, lo deja, y la otra persona también piensa lo mismo, como sabe que lo va a hacer la otra persona, pues lo deja y al final nadie hizo nada. Por eso es importante que nosotros tengamos un manual de operaciones y funciones para decir, tú eres la encargada y la responsable de esto. Ahora, si la otra persona te quiere ayudar, no hay problema, pero tú sigues siendo la responsable. Por eso el punto 3 del procedimiento es que tú le digas quién es el que hace este punto y este punto. Y más adelante no te preocupes que te voy a explicar y te voy a mostrar cómo es que se ve esto en real, ¿no? En un proceso real. 4 es agregar registros y formatos. Esto es bien importante y es una de las cosas más difíciles que he visto para que la gente se adapte. Tienes que tener un lugar donde dejes constancia de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si es que tú justo con un cliente que tenemos en mentoría, había un reto en que el médico le encargaba algo al counter, un seguimiento, hacer un tratamiento, enviar muestras, etcétera, etcétera, y a veces el counter no lo hacía. Entonces, ¿qué propusimos? Una pizarra. ¿Para qué? Para que el veterinario, en vez de decirle al counter, solamente decirle, haz esto, vaya a la pizarra, anote y le avisa al counter. Esa pizarra es un registro, es un lugar donde dejas constancia. Todos los procesos deberían de tener un lugar donde tú dejas constancia de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas una constancia, la gente no se va a olvidar de que hiciste esa actividad. Entonces, el punto 4 de un proceso es tener lugares donde tú puedas registrar esto. Por ejemplo, si tú quieres tener tu veterinaria limpia, deberías tener ¿cómo se le llaman estas, como estas tablas, ¿no? Como este clip, donde pones una ficha diaria a ver si se limpió o no se limpió. Si se limpió, la persona responsable pone limpié, firma y listo, y pone la hora. Entonces tú vas a revisar a la semana si lo hicieron o no lo hicieron. Obviamente, si te mientes, ya pues esa persona no debería trabajar contigo. Pero tú te vas a dar cuenta, porque ¿qué pasa? A veces viene el dueño y dice, oye, no han limpiado, la veterinaria está toda sucia. Esa es una suposición. Pero si tú vas y revisas ese formato y ves que limpiaron la veterinaria hoy día a las 9 de la mañana, entonces no es que no limpiaron, solo que se ensució muy rápido. ¿Me dejo entender? Entonces también estos formatos y estos procesos ayudan a tener un mejor ambiente laboral. ¿Por qué? Porque no supones, todo está basado en evidencia, todo está basado en número y obviamente eso hace que todo el mundo sepa y no le puedes contradecir al número. Tú no puedes decir, estamos vendiendo menos y ves que no están vendiendo menos, entonces como que ya no tienes esa incomodidad, ¿sí? Y el quinto punto, tienes que definir cómo es que se mide. Tú tienes que poner una forma en la cual saber si realmente se hizo bien o no se hizo bien, ¿no? Vamos al ejemplo de la limpieza.
Si es que yo tengo mi formatito donde todos los días la persona que limpia va a poner su nombre, o si es que rotan entre toda la gente de la veterinaria quién limpia, y va a poner quién fue y todo, debería haber un responsable, que puede ser el dueño, puede ser la directora de operaciones, el director de operaciones, o alguien que esté a cargo, que debería de revisar eso, no sé si diario, interdiario o semanalmente, eso ustedes lo deciden, pero poner una firma de verificación. Es decir, ok, revisé que él limpió, ok, firmo. No te toma 2 minutos de voltear, mirar si todo está bien y validar que realmente eso está bien. Entonces, si ven que todos los días se limpió, él le va a poner 100%. Si vieron que de los 7 días que él revisó, solo 5 se limpió, vas a poner 80%. Entonces vas a darle una calificación, o de repente no le vas a poner porcentaje, sino le vas a poner del 1 al 10, o de repente, no sé, tú vas a ver cómo vas a calificar eso. Y Diego, ¿para qué me sirve eso? Para que cuando yo me reúna como dueño, voy a ver eso, voy a analizar y voy a ver, oye, están en un 50% de que han limpiado la veterinaria como debería de ser. Entonces me reúno con el encargado, voy con mi papel y le digo, mira, esto es lo que está pasando. Ya no vas a decirle qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que crees, o sea, porque eso es muy subjetivo y la subjetividad, cuando le vas a dar una recomendación a alguien, no es adecuada, ¿ok? Así que eso ya lo vamos a ver. Para los que se están conectando hoy, amigos, el día jueves, o sea, de cada 2 días, voy a hacer otro entrenamiento para este rubro de liderazgo, de herramientas de liderazgo, básicamente. Cómo dar buen feedback, cómo hacer reuniones de control, cómo resolver conflictos y todo eso a la misma hora, en el mismo lugar, ¿ok? Simplemente les voy a pasar el link y si es que no se pueden conectar, lo ven grabado. Pero ustedes saben que en vivo es siempre mejor. Entonces, en ese punto 5, cuando ya tengo los datos, ya puedo dar una retroalimentación más objetiva. ¿Por qué? Porque tengo los datos. Y como les dije anteriormente, nadie te va a contradecir si tienes datos, pero sí pueden contradecir tu opinión, ¿ok? Eso es importante. Así que este es tu proceso simple, claro y enseñable. Como lo vas a poner en un papel, lo vas a poder enseñar, ¿ok? Amigos, hasta aquí, los que puedan teclear, sé que muchos están en paralelo con otras actividades. ¿Cómo vamos? Mientras tomo agua. ¿Cómo vamos? ¿Les parece? ¿Estamos avanzando bien? Ponme un ok si ves que la información está yendo bien. Ponme algo en el chat para ir calentando y pasando a la siguiente parte. Chévere. Hola, Angelo, ¿qué tal? Chévere. Gracias, amigos. Bueno, vamos a hablar sobre partes de un proceso y cómo leerlas, porque para todos los que están aquí, ¿ok? Yo ya les debo haber pasado en la mañana 17 procesos. Para los de odontología les pasé 20, ¿ok? Porque hay un par más que son más de ese tema. Pero les he pasado 17 procesos que son procesos basados en la experiencia que hemos visto con todas las mentorías que hemos hecho, con todo lo que hemos podido trabajar y que les va a permitir a ustedes tener una guía. La recomendación con estos procesos, acá se los muestro, a ver, sí, miren, esto es lo que yo les he mandado el día de hoy. Y si es que no, me lo pides terminando la capacitación, ¿ok? Son todos, ¿cuántos procesos son? Son 17, ¿no? Entonces, si es que abro uno, a ver, vamos a ver. El proceso se ve así, ¿no? Procedimiento, por ejemplo, post atención médica, nombre del proceso, los objetivos, los responsables. Son procesos genéricos, obviamente enfocados en el negocio veterinario, ¿no? Todos estos procesos ustedes los tienen ¿para qué? Para que lo puedan adaptar a su negocio, ¿ok? A su propio negocio. Así que ahí tienen ese regalo bastante importante, amigos. Y les digo por qué es bastante importante. Porque todos estos procesos están basados, están alineados con la norma o la certificación ISO 9001-2015, que es una certificación de calidad de servicio. Yo he participado en estos procesos, he logrado certificar o participar dentro de una empresa en todo este proceso hasta obtener la certificación y es por eso que también conozco de estos temas. Así que basado en esa información, créanme que esa consultoría que contrató la empresa no vale, no vale poco, vale bastante, es una inversión muy fuerte y pues yo estoy tomando toda esa información y se las estoy entregando. Así que esos procesos así nomás no lo vas a encontrar en internet. ¿Ok? Igual, yo les digo, si ustedes quieren compartir estos procesos a alguien, pues ayúdenlo y compártenlo. Algo harán con eso, no hay problema. ¿Sí? Pero la idea es que ahora con lo que ustedes están aprendiendo puedan pues revisar esos procesos y adaptarlos a su realidad. ¿Sí? Vamos a hablar de partes de un proceso y cómo leerlos. ¿Ok? El proceso, acá les voy a mostrar en el lado derecho un proceso real, que es uno de los procesos que les he enviado, y al lado izquierdo les estoy mostrando las partes y para qué sirve, para que ustedes lo puedan aprender a leer. Primero está el nombre del proceso, ¿no? Es bien, bien sencillo entender que la primera parte tiene que ver con déjenme que voy a poner esto, ok. La primera parte tiene que ver con el nombre del proceso, es básicamente la actividad que vamos a realizar, ¿no?
proceso de cómo lavarse las manos después de una cirugía. Listo, ese es mi proceso. Simple. El segundo es el objetivo del proceso. Y el objetivo tiene que ser algo que impulse, vamos a decir así, para qué estoy haciendo este proceso. No qué es lo que hace este proceso, sino que tiene que responder al para qué, al qué quiero lograr con este proceso. Porque es muy diferente que yo les diga, tengo este proceso para que te laves bien las manos, ¿ok? Pero el objetivo no realmente es ese. El objetivo es, tengo este proceso para que te desinfectes y evites enfermedades después de una cirugía. Mi objetivo real es ese. O si hacemos un proceso de lavado de manos prequirúrgico, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es te doy este proceso, es el proceso garantiza que te laves las manos correctamente para llegar de una manera adecuada a la cirugía. O sea, el objetivo es qué es lo que quieres lograr con ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando la persona lo lea, no va a entender solamente el paso a paso, sino va a entender por qué es que está haciendo ese proceso, por la importancia del por qué hace ese proceso. ¿Sí? El tercer punto son los responsables. Y recuerden, y esto es muy importante, en un proceso, ¿ok? Pueden haber varios responsables, pero tiene que estar especificado qué cosa hace, de qué cosa está hecho responsable esta persona. Por ejemplo, acá estamos hablando en el ejemplo un proceso de protocolo de inducción, de capacitación y evaluación del desempeño del equipo. La función del dueño, ¿no? Es el de definir el plan anual de capacitaciones. Si tu veterinario tiene este proceso y no tiene plan de capacitación anual, el dueño no le puede decir al de marketing o no le puede decir al médico, oye, ¿por qué no tenemos procesos o no tenemos capacitaciones? Porque ahí en el proceso dice que él es el encargado de hacer eso. ¿Ok? Ahora, supervisor del área, si tienes un director de operaciones, un supervisor del área, es el que capacita. Entonces, si es que el colaborador le reclama al dueño, no, es que tú no me capacitas y no sé qué cosa, tú le dices, aguanta, mira, acá está mi proceso, y acá dice que yo no soy el que capacita es el supervisor, así que anda, dile a él. ¿Me dejo entender? Entonces, cada responsable dentro del proceso, o dentro del proceso hay un responsable para cada parte del proceso. Hay algunos procesos más básicos que solo tienen un responsable o tienen dos, ¿va? A depender de lo que ustedes vayan a implementar. Luego, sigue algo muy sencillo, que es el flujo del proceso. Un flujo del proceso básicamente es que te expliquen cómo es que se hace cada parte, ¿no? Es explicar, por ejemplo, ahí dice inducción del personal nuevo. En los primeros 2 días, recorrido por las instalaciones, presentación del equipo, explicación de la visión, valores y cultura de la clínica, entrega del manual interno, protocolos de operaciones, firma de compromiso de buena conducta y cumplimiento. Abajo dice documentos, checklist de inducción más firma de aceptación. Esto ya es un tercer nivel, o sea, un siguiente nivel que ahorita les voy a explicar. Luego, punto 2, capacitación inicial del área, los 7 primeros días. Asigna al nuevo colaborador un tutor temporal, ¿no? Se capacita en protocolos clínicos y administrativos, uso de formatos y herramientas de tecnología, estándar de atención, tal. Aquí es, como les dije, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y vas desglosando. La idea es que si alguien lee este paso a paso, entienda cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante. En esta parte, van a nacer, van a nacer documentos de respaldo. Si tú crees importante que después de la inducción, si hablamos aquí, después de la inducción de los 2 días, es importante que haya una hoja donde el personal, al colaborador que has capacitado, te firme, ¿no? Que recibió la inducción correcta, entonces tienes que tener un formato. ¿Ok? Si, por ejemplo, estamos hablando del proceso, cambiando de tema, del proceso de limpieza de veterinaria, tienes que tener un formato para llenarlo. Y en el proceso lo documentas, lo pones, ¿no? La verificación de la limpieza de la veterinaria se hará con el formato tal. Y adjuntas el formato, ¿no? Ya el formato estará en el lugar, que estará ubicado en tal lugar. Entonces, eso es. Si es que tienes otros checklists, por ejemplo, los procesos son un poquito más generales, pero cuando ya hay cosas más minuciosas, lo que se hacen es sacar manuales o sacar checklists. Por ejemplo, si es que yo voy a volver al ejemplo del proceso de limpieza de veterinaria. Para limpiar una mesa de consultorio, una mesa de acero quirúrgico, ¿no? Donde pones al paciente, hay un procedimiento extra, ¿no? Entonces, como es un paso a paso más chiquito, que está dentro del procedimiento de limpieza de la veterinaria, puedo poner, por ejemplo, limpieza de los consultorios, limpieza de la mesa, revisar manual de limpieza de la mesa, o el checklist. Entonces, hay un material adjunto donde dice cómo es que tienes que limpiar la mesa. Recuerda que hay manuales o checklists que especifican alguna acción un poco más detallada para que no tengas que crear un montón de procesos. ¿Sí? Entonces,
Diego, pero qué tedioso y todo eso. Bueno, ¿quieres libertad? Te va a costar un poquito, pues, ¿no? No va a ser así de la noche a la mañana que tú puedas ver que esto funcione de una manera rápida, ¿no? Chicos, solo quiero saber algo. ¿Estoy tapando la pantalla con la cámara o no? ¿Se ve todo claro en las diapositivas? Ok, chévere. Bueno, claro me refiero a las diapositivas. Yo claro no voy a ver. Este, a ver, quiero hacer algo. Deshabilitar, ocultar, no, ocultar panel de video, ocultar, bueno, no me deja. Ya. Entonces, la idea es, quiero verme yo, listo, ahora sí. Ok, ahora ya sabemos cuál es el paso a paso y qué va a seguir. Lo que va a seguir es los documentos y registros, que es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Siempre los procedimientos tienen un checklist o tienen un plan o tienen un registro, tienen un documento anexo que siempre tiene un responsable y tienen una frecuencia de cómo lo llenamos o cómo lo usamos, ¿ok? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, dentro del proceso tenemos estos documentos o registros. Normalmente estos documentos o registros a veces los tienes en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, tienes la limpieza de la veterinaria, deberían de tener fichas que estén colgadas en todos los consultorios para que se marque si se limpió o no se limpió, o para que se marque tal cosa. Eso debería estar más en la cancha, en el lugar, para que nosotros lo podamos manipular. Luego de que ya tenemos el material, ya tenemos el paso a paso, tenemos los documentos que validan o registran la actividad de ese proceso, lo que sigue son los indicadores del proceso. ¿Y qué cosa es un indicador? Básicamente es un porcentaje o es cómo vamos a medir que ese proceso se está cumpliendo de una manera adecuada. Diego, ¿existe alguna regla para que esto funcione o cuál es lo mejor? La verdad, amigos, tú eres dueño de tus procesos, esto no está preestablecido. Tú puedes decidir que puedes medir esto cada 2 semanas, una vez al mes, una vez a la semana, diario. Tú vas a decidir eso. Lo que sí te invito a hacer es que seas flexible. Que si, por ejemplo, vamos a decir, este mes voy a probar medir esto una vez al mes y el siguiente mes te diste cuenta que fueron muy pocas veces con las que tú monitoreaste esa actividad, entonces el siguiente mes vas a cambiar tu proceso y vas a decir, ya no lo voy a hacer una vez al mes, sino lo voy a hacer 2 veces al mes, por decirlo así, ¿ok? Y así vas a ir siendo flexible. Los procesos son flexibles, ¿sí? Finalmente, están los riesgos y controles, que básicamente son procesos un poquito más avanzados, si es que lo quieren trabajar, que son las principales incidencias, son los principales problemas que podrían suceder en esta actividad. Por ejemplo, si seguimos hablando del tema de capacitación, acá un riesgo es que el personal no tenga la información técnica adecuada. ¿Ok? Ese es un riesgo que tenemos. Otro riesgo es la baja calidad de atención al cliente, errores por desconocimiento de protocolos. Mira, aquí tú puedes poner todos los riesgos que puedan darse en este espacio, ¿ok? Y tienes que colocar la acción preventiva. Entonces, esto es súper importante para resolver problemas, porque ¿qué cosa pasa cuando nosotros no sabemos cómo resolver problemas o tu personal no sabe cómo resolver problemas? Te llaman. Oh, ya ha pasado eso y no sé qué hacer. Si tú tienes esta sección en tus procesos, la persona lo que va a hacer, pasa un tema, hay una incidencia, agarra, revisa su proceso. Ah, mira, acá, ¿qué pasa con las quejas? Ya revisa con las quejas. Ah, el cliente no quiere pagar. ¿Qué se hace? Y ahí ya dice qué hacer y cómo hacerlo. Y la persona ejecuta. ¿Me dejo entender cuál es esa diferencia entre tener un proceso y no tener un proceso y que te estén llamando, llamando y fastidiando por resolver? Esa es la idea. Y finalmente está la parte de relación con otros procesos, que básicamente aquí la relación con otros procesos tiene que ver con cómo se relacionan con otras áreas. Por ejemplo, la atención médica, el spa y la recepción mejoran la calidad de clínica operativa en el servicio. Seguimiento de pacientes, o sea, me refiero que este proceso que tiene que ver con capacitación se relacionan con mejorar la calidad clínica y operativa del servicio. También tiene que requiere habilidades de comunicación y protocolos claros, ¿no? El personal capacitado evita pérdidas y desorden. Las capacitaciones se ajustan a errores detectados. Desempeño influye en los KPIs. KPIs es un término gringo que usan para indicadores, ¿no? Indicadores. Operativos y de satisfacción. Entonces, se van a dar cuenta que los procesos que les he mandado, en la parte final hay una relación con otros procesos para que vean que los procesos están todos relacionados o muchos están relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, así ustedes van a leer los procesos que les he enviado, los pueden modificar, los pueden llevar a ustedes, si se dan cuenta tiene mi branding, ¿no? Está brandeado con ciervo naranja y todo, ustedes lo copian, lo pegan en un documento en limpio, lo pueden reajustar y hacer esto. Les doy una recomendación, acá está el resumen de cómo leer un proceso, pero les doy una recomendación cuando vayan a hacer eso, cuando vayan a ajustar un proceso o crear un proceso. La recomendación base es que ustedes
no creen, no inventen un proceso. Un proceso no se inventa. Imagínense ustedes que la abuelita hace un pastel, hace, no sé, un pastel de choclo riquísimo, ¿ok? Y tú quieres copiar esa receta, tú no te vas a inventar la receta. Tú lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Te sientas con la abuelita y le vas sacando información y lo vas ordenando. Es lo mismo aquí. Tú quieres hacer una, tú quieres hacer un proceso, te sientas con las personas involucradas y van conversando y anotando cómo es que ellos hacen las cosas. Una vez que tengas ordenado cómo es que ellos hacen las cosas, viene un proceso ya de tu experiencia. Como tú eres el que más sabe o el que dirige el barco, lo que tienes que hacer es ver qué puntos podrían ajustarse, afinarse o estandarizarse. Pero ya se hace en base a lo que tú recogiste de información. Un error que he visto muchas veces es que alguien viene y dice, ya, esto es lo que se va a hacer a partir de ahora. Y no se hace, ¿por qué? Porque le estás cambiando el rumbo a la gente. Así que lo más importante es que el proceso lo levanten esa información para que puedan, sin problemas, trabajar un tema de un proceso que no cueste la adaptación del equipo. ¿Sí? Ahora, ya vamos acabando, ¿sí? ¿Cómo se relacionan los procesos entre sí? Ya les dije que los procesos se relacionan, pero vamos a ver ejemplos muy sencillos, ¿no? Los procesos no son islas, se conectan entre sí. Por ejemplo, el proceso de marketing trae leads. Para los que no saben qué cosa es un lead, es un contacto, es un prospecto que pregunta por el servicio que tú tienes. El proceso de marketing trae prospectos. ¿Qué pasan a dónde? Al proceso de ventas, porque el de marketing le trae los prospectos al de ventas, ¿ok? Cuando cierran las ventas, ¿qué cosa pasa? Tienen que agendar. Y eso entra en el proceso de ¿qué? De counter. Porque el proceso de atención al cliente, que creo que es el que yo le puse el nombre, es el que agenda. Ve disponibilidad y agenda. Una vez que agenda, entra el proceso de ¿qué? De atención médica. Una vez que entra el proceso de atención médica, ¿qué entra? Activa el proceso de seguimiento. Porque hay un proceso que les he enviado que es de seguimiento. Luego puede terminar en un procedimiento, ¿no? Que requiere obviamente ese proceso, o puede, no sé, derivar en exámenes, o puede derivar en venderle algún producto, puede derivar de repente o sea, si es que, por ejemplo, vas a venderle medicamentos, tiene que ver con el procedimiento de entrega de productos, de venta, y eso conlleva ¿qué? Al procedimiento de control de stock, de inventario, ¿no? Y si sale mal, puede generar un reclamo y tienes que revisar el procedimiento de reclamos. Y si se resuelve bien, puedes fidelizar y generar una siguiente venta y ahí tienes un procedimiento también de eso. Ustedes se dan cuenta cómo todo está sistematizado, cómo todo es como que una grada de una escalera y saben qué es lo mejor, que no depende de ustedes. Y sí, les va a costar hacer esos procesos un poquito y luego van a poder disfrutar. Un sistema es una cadena y si una parte falla afecta a todo lo demás. Por ejemplo, vamos a poner casos muy puntuales. Una clienta agenda una cita por WhatsApp. Primero, marketing digital. El cliente vio un anuncio, un producto gancho con un botón de WhatsApp, entonces entra. Eso es un proceso. Otro proceso, como les dije, el de ventas. El ejecutivo respondió, explicó la promoción, la convenció de agendar. Luego pasa a recepción, al proceso de agenda. El counter anotó la cita en la agenda y creó la ficha de paciente. Luego, atención médica, ¿no? El médico la atendió y activó el seguimiento para control. Ese es el procedimiento de atención de consultas y luego pasó al seguimiento comercial. El comercial llamó a los días para recordar el control, ¿no? Ese es el otro procedimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si falla que el counter no agenda correctamente? El médico no ve el paciente, no se activa el seguimiento, el comercial pierde una venta y el cliente se olvida y no regresa. ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado? De eso se trata. Otro ejemplo, se realiza una cirugía, hay una atención médica general, ¿no? El médico detecta un problema que requiere cirugía, pasa al proceso quirúrgico, ¿ok? Se realiza la evaluación, se agenda la cirugía y se ejecuta, ese es un proceso prequirúrgico que debe tener un proceso. Luego hay bioseguridad y limpieza, el quirófano se presenta antes y se desinfecta después, ¿no? Se va a limpiar, se va a preparar y luego después también se limpia. Pero para que eso se pueda dar, también, bueno, el punto 4 es inventario y compras, que es el proceso de inventario y compras. ¿Por qué? Porque vas a usar fármacos, vas a usar cosas, y que si es que no la tienes a tiempo, no vas a poder operar. Luego, entregar los medicamentos después de la cirugía, ¿no? O dentro de la cirugía, también es un procedimiento. El procedimiento postquirúrgico también. Y, por ejemplo, ¿qué cosa pasa si no se registra el consumo de insumos? El proceso, por ejemplo, de inventario. En el inventario, tú tienes que tener un proceso que cuando usas algo de tu inventario, deberías de actualizarlo. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa si tú no lo registras? Pasa que tú no tenías en tu mente como cirujano que había un fármaco, pero lo usaron y no lo registraron. Entonces, por A o B, ya les debe haber pasado, van a su cirugía, ¿ok? Y pensaban que tenían el fármaco, pero no lo tenían y tenían que volar a correr, tenían que volar a traer el medicamento o hasta a veces postergan la cirugía, ¿no?
Si no se registra el consumo de insumos, el inventario no lo refleja, no refleja lo que es real. En la siguiente cirugía falta eso, se retrasa todo, se afecta la reputación y el flujo operativo. ¿Y quién tuvo la culpa? El proceso que no registró, la persona que no registró que se usó un fármaco. Si es que sí se sigue ese proceso, nada sale mal. Otro ejemplo, para cerrar esta parte, es que el cliente trae a su perro al spa por pulgas, ¿ok? Entonces los procesos es, ok, recepción, agendas, agenda la cita grooming, se llena la ficha inicial, se detecta la infestación severa por pulgas y se registra, ¿ok? Miren, se registra, o sea, el groomer registra en algún lugar de algún proceso, ¿ok? Registra que este perrito tiene una infestación de ectoparásitos, ¿no? ¿Y eso a dónde pasa? Al médico. El médico pasa a consulta, el paciente pasa a consulta, ¿no? Con el médico, se le hace un tratamiento, se le vende productos, ¿no? Y luego se le vende una consulta control después de 30 días para poner un antiparasitario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si falla un proceso? Si el groomer no comunica la comunicación del médico, ¿ok? O sea, no comunica que tiene este estado, este perrito, entonces no se va a tratar correctamente, el cliente vuelve con el mismo problema, hay desconfianza, porque si yo estoy llevando a mi mascota a un centro médico por más que no esté pasando consulta, y alguien no me dice nada, que mi mascota está llena de pulgas, o sea, voy a desconfiar de ti y hay una mala percepción del servicio. ¿Se hizo un mal trabajo de grooming? No. ¿Se hizo un mal trabajo médico? No, solo que no hubo comunicación. Y ahí están los problemas. Entonces, por eso es importante que cada parte esté procedimentada. Finalmente, amigos, y con esto ya cierro esta capacitación y yo espero que les haya sumado, que les haya servido y que lo vayan a aplicar, porque esto no se trata de solamente tener la información, sino que lo empiecen a aplicar, es cómo usar y cómo capacitar estos procesos. Porque uno de los errores más comunes, y lo he visto en veterinarios que he asesorado, que tienen todo un procedimiento, que tienen todo un proceso o sea, tienen documentos, ¿no? Procesos de cómo se hacen las cosas, es que tienen los procesos escritos, pero nadie los usa. ¿Ok? ¿Y por qué es que suele pasar esto, amigos? Por varios motivos, pero principalmente porque uno, o no los explicaste, porque es importante. Si tú te sentaste a hacer la receta de la abuelita y tienes a tus cocineros que van a replicar la receta de la abuelita, te tienes que sentar con ellos, con ese documento, tienes que invertir ese tiempo, y a veces yo veo que los veterinarios no quieren hacerlo. Se sientan con su equipo, revisan junto el material, les enseñan, le educan cómo es que se tienen que hacer las cosas para que ellos sepan cómo hacerlo. Y le das una copia impresa. ¿Ok? Lo otro es porque no lo integraste. Cuando me refiero a que no lo integraste, es que lo inventaste. No es que tomaste lo que ellos ya hacen y lo modificaste ligeramente para que esté mejor, sino que simplemente lo que hiciste fue inventaste algo. ¿Ok? O porque no los convertiste, pues, en lo que ellos pueden hacer en su día a día. Eso es importante, que nosotros monitoreemos que lo estén usando diariamente. Y por eso todos los procesos deberían tener un proceso de monitoreo, ¿no? Ahí están los indicadores, ¿ok? Cada cuánto tiempo voy a revisar los procesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa realmente? Son guías de capacitación. Cada nuevo colaborador se le entrega, los procesos deberían estar impresos, ¿no? Se le enseña y cuando se le enseña se le hace firmar. Diego, pero tanto protocolo y tanta cosa. Amigos, miren, yo sé que a todos aquí les ha pasado que un colaborador hizo algo que no debió hacer. Y tú fuiste a llamarle la atención o a hablar con él a ver qué sucedió. Y eso termina, miren, termina o en una disculpa, o en no lo vuelvas a hacer, en una gritada, no sé, en lo que como tú vayas a reaccionar. Pero ¿sabes cómo debería de manejarse si tienes procesos? Voy con la persona que cometió ese error, me siento con mi proceso y le digo, a ver, vamos a repasar este proceso del cual se cometió un error. Paso uno, ¿lo hiciste? Sí. Paso 2, ¿lo hiciste? Sí. Paso 3, ¿lo hiciste? No. Ah, ¿por qué no hiciste el paso 3? Ah, mira, lo que pasó es, ok. Entonces, para la siguiente sabes que el paso 3 no lo puedes saltar. Entonces, quiero que vean algo y aquí cambia un montón la percepción que ustedes tienen. Y solo es la única pregunta que les voy a hacer. Si alguien no siguió el paso a paso, ¿es un buen colaborador? No, voy a cambiar la pregunta. Si alguien no siguió el paso a paso de un proceso, ¿ustedes consideran que es un mal colaborador? ¿Sí o no? ¿Consideran que esa persona que no siguió ese paso a paso es un mal colaborador o no? ¿Sí o no? Nada más en el chat. Si alguien no siguió el paso a paso que ya estaba escrito, que tú ya le habías enseñado, y no lo cumplió y por eso hubo un problema, ¿consideran que es un mal colaborador? Luis dice no. No, dice Joana Tulia, dice que no, ¿ok? Y yo coincido, ¿sí? Y ahí muchas veces nosotros caemos en el juzgar qué tan buen colaborador es alguien porque cometió un error. Y el 90% de los errores en una veterinaria o en un negocio
no vienen dados porque el colaborador no sea comprometido, porque no tenga habilidad o porque no sepa hacer las cosas, sino por falta de procesos. ¿Ok? Si la persona tiene el proceso y no lo siguió, lo corrijo en base al proceso, no debería de volver a pasar. Si esa persona es repetitivo en el mismo error, a pesar de que ya le hice firmar la capacitación del proceso por segunda vez, y esa persona, yo ni siquiera pensaría que no tiene la habilidad o no tiene la predisposición o la inteligencia, diría. Yo diría que no tiene las ganas y lo saco. Y ahí sí lo saco. Pero no lo saco porque me cae bien, porque me cae mal. No, lo saco porque yo tengo un manual que te digo que sigas y no lo estás siguiendo. Y te estás equivocando en lo mismo a pesar de que acá está tu firma de que has estudiado este manual. Entonces, el despido o la decisión que tú tomas no es una decisión emocional, sino es una decisión pues consciente, porque le estás dando una chance, le estás dando una herramienta, le estás dando un manual, le estás dando una referencia para que él no se equivoque. Entonces es bastante sencillo entender cuando una persona no debería permanecer en tu negocio o cuando una persona sí debería permanecer en tu negocio. Como les digo y les repito, el 80-90% de las veces que algo sale como no queremos que salga en la veterinaria, no es porque la persona es descuidada o porque la persona no le gusta, etcétera, etcétera. Es casi siempre porque no tiene un proceso claro de cómo se hacen las cosas. Y como ellos no tienen tanta experiencia como tú, y como ellos no son dueños del negocio, o no tienen un nivel de responsabilidad suficiente, pues lo van a hacer de una manera que no está mal, que es una manera como ellos creen. Entonces la idea es que ellos lo hagan como está en el manual. Esto también te sirve como un checklist. ¿Por qué? Porque si tú ves que la gente es un poco lenta y tú quieres asegurarte porque tu nivel de control es extremo, hazle un checklist, pues. Un checklist, ¿qué cosa es? A diferencia de un proceso, es una lista, pero que tiene una casillita. ¿Para qué? Para que marque. Entonces, tienes que limpiar la mesa de una manera. Entonces, te doy una tableta, o sea, una ficha que tiene un checklist por día, y entonces pones limpiar, check, barrer, check, pasarle desinfectante, check, tal, check. ¿Me dejo entender? Entonces, le das un checklist para garantizar que la persona, si hizo un paso, le da check, y si no, no lo hace. Entonces, ya con eso, si es que lo sigue haciendo mal, pues ya no es una persona que debería hacer. Lo otro es que cómo te va a permitir o te va a permitir auditar y corregir errores. Amigos, el peor error que puede cometer un líder o dueño de negocio es corregir en base a lo que él cree que es lo mejor. Uno tiene que corregir en base a algo consensuado entre ambas partes y para eso están los procesos. Si yo te digo, eso está mal, la otra persona no te lo va a decir porque tú eres su jefe, pero en su cabeza dice, ¿y por qué está mal? Porque tú lo dices. Entonces, eso es una opinión. En realidad, en el tema de empresa, uno no debe decir si algo está mal o algo está bien. El tema de empresa lo que tienes que decir es, no siguió el proceso, siguió el proceso, siguió el protocolo, no siguió el protocolo. Y esos protocolos o procesos tienen que estar consensuados por ambas partes. ¿Sí? Entonces, eso te va a permitir a ti auditar, te va a permitir corregir errores, ¿no? Si algo salió mal porque no se siguió el proceso. Y luego, eso también te permite evaluar de manera adecuada pues el rendimiento de tu equipo. Porque y acá te voy a dar un dato muy importante, cuando contratas personas o tienes personas a tu cargo, porque es casi la misma figura. Normalmente, el dueño de la empresa ya pasó por muchas etapas operativas. Y si es que tú estás liderando tu negocio, el negocio donde trabajas, también has pasado por varias etapas operativas que ahora estás liderando, ¿no? Que acá veo que hay algunas personas así. En cualquiera de los casos, hazme caso en esto. Las personas que operan, cuando digo operan, que es que ejecutan una acción en un negocio, son muy buenas siguiendo instrucciones y son muy malas siendo o improvisando y resolviendo según su criterio. No digo que sea así en la realidad, pero quiero que tengas ese pensamiento para que no te equivoques. Porque si yo tengo un colaborador, el colaborador no me va a saber resolver las cosas porque no es que no tenga el criterio, sino que no tiene la posición en la empresa para tomar decisiones. Entonces, si a esa persona tú no le das una herramienta de escape cuando hay un problema, que es el proceso, entonces no te vas a ver resolver problemas y va a pasar dos cosas. O no hace nada, o hace algo y la riega. ¿Sí? Lo repito. Una persona que está en un puesto para operar, es decir, un veterinario, un recepcionista, un bañador, etcétera, etcétera, cuando tiene un problema, tiene solo dos caminos. O trata de resolver el problema como él cree y casi siempre la va a regar. ¿Y saben por qué la va a regar? Porque tú no estás de acuerdo, casi siempre no vas a estar de acuerdo con sus formas, porque todos tenemos formas de resolver problemas diferentes.
O lo otro es que no va a hacer nada porque no sabe qué hacer y no quiere meter la pata, entonces se queda así como sin hacer nada, y tú vas a ver que no hay actividad y pasan días, días, días y no resolvieron el problema. Por eso, lo ideal es que ustedes tengan procesos. Al operario le tienes que dar herramientas para saber qué hacer, porque ellos van a tener la seguridad que si tienen un papel que dice, mira, si pasó este problema, vas a resolverlo así, 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 y yo estoy avalando que esto es la forma correcta, entonces lo va a resolver. Lo que pasa es que no le damos esas herramientas y por eso fallan. Y por eso a veces creemos que estas personas no son tan capacitadas para resolver problemas. Y no es que no sean capacitadas, te aseguro que si esa persona tú la pones en un negocio donde él es el dueño y él toma las decisiones, va a salir adelante porque no va a sentir que va a estropear algo, porque él es el responsable. Esto es aplicable, amigos, para toda la gente que tiene una función operativa. Si tú diriges un equipo o eres el dueño, no te aplica para ti. ¿Por qué? Porque tú estás en el lugar donde estás porque eres el que toma decisiones. Tú vas a decir, haz esto así, así, asá, asá, basado en los procesos que tienes. Eso es un muy buen dato, amigos, para que ustedes no se decepcionen de trabajadores que tienen que se equivocan constantemente. Si se equivocan constantemente antes de señalar y decirle, tú la estás malogrando, tú la estás fregando, no estás haciendo bien las cosas, señálate tú primero y pregúntate, yo como dueño de empresa, yo como líder, ¿tengo procesos claros para que esa persona resuelva los problemas que tiene en ese momento? Sí, ok, entonces el problema es de él. No, el problema es mío. Y me tengo que sentar a hacerlo, ¿ok? Ya para cerrar, amigos, ¿ok? Esta es la forma en cómo se duplica un proceso, que es bastante sencillo. Tú lo vas a mostrar, es decir, vas a explicar cómo es que se hace, vas a inducir en ese proceso, le vas a decir, mira, el proceso es así, paso 1, 2, 3, pam, 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 ¿ok? Luego vas a hacer ese proceso, vas a ejecutar ese proceso junto a la persona que está haciendo la inducción, que te vea haciendo lo que tengas que explicar. Lo otro es que ellos lo hagan y tú los mires. Y finalmente los dejas y simplemente los monitoreas con las herramientas que el proceso ya designó. Una vez a la semana, una vez al mes, no lo sé. Esto lo haces en tu capacitación. Por ejemplo, vamos a limpiar la mesa de cirugía, porque he escuchado varios, en algunos clientes míos he escuchado que eso no lo hacen bien. Vamos a limpiar la mesa de cirugía, mira, así se hace. Explicas el proceso y por favor, ahí sí te digo, porque yo lo haría, a veces me pasa. Yo tengo mi proceso que dice cómo limpiar, paso 1, paso 2, y cuando lo hago diferente. ¿Ok? Me dejo entender, lo hago diferente. No tengo que hacerlo diferente. Lo tengo que hacer como dice mi proceso. Entonces, sigo el proceso y yo lo ejecuto, le enseño y luego le digo, ya, ahora hazlo tú, yo te voy a mirar. Él va a mirar, lo va a hacer y le va a decir, sí, acá mejor acá, pa, 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 ajustas, listo. Y luego de eso, lo dejas. Recuerda que el aprendizaje se ancla mucho más cuando hay movimiento, no cuando escuchas, sino cuando hay movimiento. Entonces, si es que puede ir haciendo algo, puede ejecutar lo que el proceso dice, es mejor que lo recree. Eso ayuda mucho. Y ese es el camino para delegar sin miedo. ¿Correcto, amigos? Esto es lo que nosotros, o lo que yo les recomiendo, y recomendamos siempre con esta metodología, que los invito a tener procesos, ¿ok? Y quiero terminar con esto, que es la última lámina, que yo sé que tú has estudiado para salvar vidas, esto es medio feeling, sí, pero sí me interesa porque si no te duele no te vas a mover, ¿no? Yo sé que tú has estudiado para salvar vidas, yo sé que tú te dedicas a lo que te dedicas porque tienes una conexión con los pacientes, ¿no? Pero eso no significa estar apagando incendios, o sea, estar resolviendo temas personales de tu equipo, estar viendo si es que el cliente se molestó o no, ¿no? Los procesos hacen que tu clínica se convierta, o sea, si tú no tienes procesos, hace que tu clínica se convierta en como una cárcel, como algo que tú tienes, y dime, o sea, no lo escribas, pero reflexiónalo, ¿no? Si tú no puedes estar tranquilo, mira, imagínate, si tú un día sales de tu veterinaria todo el día y no contestas el teléfono durante todo el día, y no pudiste estar tranquilo, tu negocio necesita procesos. Porque puede ser que o sea, no estés presente físicamente en la veterinaria, en el negocio, pero estás atrás con el celular, atrás respondiendo, llamando, viendo que todo funcione. Es más, algunos o la mayoría tienen cámaras, viendo las cámaras ahí. Si tú no te puedes desconectar un día entero sin comunicación de tu equipo, tienes que implementar procesos. Siempre hay un siguiente nivel para lo que ya lograste. Acá hay gente que recién está empezando con procesos, hay gente que ya tiene procesos bastante avanzados. En algún punto debes encontrarte, pero siempre tiene que haber procesos. Con procesos, en cambio, vas a recuperar el control, vas a poder formar equipos, vas a poder delegar, vas a poder crecer, porque, y esto es importante, eso es un dato importante ya de negocios. Tú vas a avanzar hasta cierto punto, me refiero a facturación. Vas a facturar hasta cierto punto y de ahí tú vas a decir, oye, ¿por qué ya no sigo creciendo? ¿Por qué sigo en los mismos 20.000, en los mismos 30.000, en los mismos 60.000 mensual? ¿Por qué no sigo creciendo? ¿Por qué no avanzo? Porque tu negocio, ¿ok? Está limitado a tu capacidad y tu tiempo, a la tuya, a la de tú, la que eres el dueño o la dueña.
como no tienes procesos, no puedes delegar lo que sabes. Entonces, solo hasta ahí llegas porque ya no tienes más tiempo, no tienes más horas en el día. ¿Ok? Si tú haces procesos, esa capacidad se amplía porque puedes delegar y ampliarse. Al ampliarse, tu facturación empieza a crecer más. Empiezas a ganar más dinero porque además tú también te sientes seguro de que puedes recibir más carga de trabajo sin que tú tengas más saturación de trabajo. Hay un paradigma muy fuerte del dueño de negocio, amigos, de no me quiero saturar por más que quiera ganar más dinero. Porque uno hizo negocios o hizo su propio negocio porque no quiso trabajar todo el día. Porque no quiso estar trabajando todo el santo día. Pero es contradictorio, ¿no? Porque si es que yo me cargo cada vez que llegan más clientes, entonces mi inconsciente va a decir, yo no quiero más clientes. Porque si tengo más clientes, me voy a saturar y no voy a disfrutar mi día a día. Entonces, inconscientemente bloqueas acciones que te harían traer más clientes. Y no te pasa solamente a ti, no te pasa solamente en el rubro, eso le pasa a todo emprendedor donde no tiene su negocio sistematizado y siente que vender más lo va a cargar más de trabajo. Si tú sientes eso hoy en una u otra medida, necesitas proceso. Y si hoy sientes que estás trabajando más de lo que deberías, sientes que te falta estructura y todo, pues ustedes pueden consultar por lo que nosotros hacemos con esta estrategia de mentoría de 3Bet, ¿no? Para los que no están en el programa y los que están, ya saben que ya han avanzado con eso. Pero, pues nada, amigos, esto es todo lo que yo tenía para darles hoy día, para contarles. Espero que esto les haya servido. El que no ha recibido los procesos, los mandé por WhatsApp hoy en la mañana. Si es que no los has recibido, me escribes y te los mando. ¿Ok? Esos procesos los puedes compartir con otro colega si deseas. Que es parte también de aportar como veterinario, porque yo me dedico al marketing digital, a los negocios, pero soy veterinario y siempre quise aportar un poco con esto y creo que es parte también de mi propósito dar este tipo de información, ¿no? Aunque mis negocios se muevan por otros lados. Así que espero que eso les haya servido el día jueves, o sea, de acá a 2 días, o el jueves, tengo otra capacitación como esta, donde vamos a hablar de herramientas de liderazgo, ¿ok? Cuando hablamos de herramientas de liderazgo, porque yo sé que acá muchos ya manejan algo de liderazgo, han trabajado liderazgo, mi capacitación va a estar enfocada en herramientas, en metodologías. Yo soy muy metódico, busco siempre hacer cosas con metodología. Entonces, si no sabes confrontar a tu trabajador o a la persona que lideras, te voy a enseñar una herramienta para hacerlo. Si no sabes cómo manejar una reunión grupal cuando hay un conflicto, te voy a enseñar una herramienta. O sea, voy a enseñarte herramientas y metodologías que yo utilizo y que he aprendido y he validado para que puedas manejar mucho mejor los temas de tu negocio, porque los procesos van a hacer que tu negocio se mantenga. Pero para que ese negocio, esa gasolina, para que ese negocio siga avanzando, se basa en tu liderazgo. Tú como líder tienes que inyectar tu propósito, tú como líder tienes que inyectar la calidad de servicio que quieres dar. Y créeme, y de verdad créanme, que cuando tu negocio ya está más o menos en automático, tus funciones van a empezar a cambiar, porque vas a empezar a pensar en liderazgo, vas a empezar a pensar en mejorar tu estructura interna, vas a empezar a investigar sobre tecnología, vas a investigar sobre marketing, vas a investigar sobre cosas que no haces ahora porque estás resolviendo problemas, ¿sí? Así que el jueves nos vemos, tenemos a las 5, a la misma hora, lo voy a hacer por Zoom, les voy a mandar el link al interno para el que desee, el que se quiera conectar, si por ahí no te puedes conectar, igual me pides la grabación, que la vamos a subir, igual esta grabación, si la quieres tener, la vamos a subir en YouTube, para que también te podamos compartir el link, y pues nada, espero que les haya servido, amigos, y aplicar lo que aprendemos, porque saben que la información, si no la aplicamos, pues queda un poco en el aire, ¿ok? Así que, pues nada, amigos, espero que les haya servido y si es así, nos vemos el jueves para que se vayan a conectar.